Esta es la agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Bueno, Willy, adelante. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Es un día con bastantes novedades, varias medidas se han tomado ayer por parte del Banco Central y del Gobierno para tratar, obviamente, de controlar y de frenar la devaluación, mientras que, bueno, por supuesto, en términos políticos, la economía se hace las preguntas que te hacías vos esta mañana, ¿no? ¿Dónde está Cristina? ¿Qué significa este silencio? ¿Significa esto que va a mantener de alguna manera cierto armisticio, cierta tregua? ¿Qué significan todas las amenazas de los movimientos sociales? ¿Cuánto va a influir eso, por supuesto, en la necesidad que se tiene básicamente de mirar dos cuestiones centrales, que es siempre lo mismo, Marcelo: cuánto se gasta, cuánto se ingresa y cuánto hay que emitir, cuántos billetitos hay que imprimir o bonos hay que colocar, obviamente para cubrir la diferencia. Y allí, bueno, ¿dónde puede tener algún ingreso adicional el gobierno que le frene, digamos, esta máquina de tener que emitir para cubrir el déficit? Y bueno, obviamente la cuestión de las tarifas. Y eso en principio sigue demorado. Ahora aparentemente apareció una novedad, que es que no se puede hacer la segmentación tarifaria hasta que los organismos reguladores que los maneja el cristinismo definan los nuevos precios. Es decir, no se les puede cobrar a los que no van a tener subsidios un precio que no se sabe cuál es. Así que eso es lo que podría volver a demorar el famoso formulario que se promete para los días viernes. Todos los viernes se promete el formulario, pero está claro que no va a haber un aumento de tarifas, pero va a haber una reducción parcial, por supuesto que no alcanza, de los subsidios. Así que ahí hay un número para mirar. Y después el otro es el impuestazo inmobiliario que anunció Silvina Batakis, pero que tiene una resistencia política muy fuerte y que veremos si finalmente se puede concretar. Ahí es donde el gobierno puede reducir un poquito el nivel de déficit y eventualmente cumplir, aunque sea un tercio de lo que ha prometido en materia de ajuste la ministra. Mientras tanto, aparecieron varias novedades. Bueno, la más importante es, vos fíjate, el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno se queja contra el dólar blue, no le gusta el dólar libre, pero aprovecha esta escapada que ha habido del dólar, es decir, se aprovecha de la devaluación, para eso se hace la devaluación, para recaudar más. Entonces, finalmente ayer el gobierno aumentó la percepción del anticipo a cuenta de ganancias que se cobra en el dólar ahorro, en el dólar tarjeta, que pasó de 35 a 45%. Eso es básicamente para recaudar pesos. Aprovecha el gobierno la inflación, aprovecha la brecha cambiaria que el mismo gobierno genera, por supuesto, y se lleva un 10% más de percepción de impuesto a las ganancias. Quiere decir que el dólar tarjeta, que hasta ayer era 222, 223 pesos, a partir de hoy pasa a ser 237 pesos. Claro. ¿Por qué 237? Porque el dólar oficial vale 135 y a eso se le agrega el 30% por un lado y el 45% por el otro, siempre sobre la base de 135. El 30% de 135 es 40,50, el 45% es 60,75, y bueno, eso da la cuenta del nuevo valor entonces del dólar tarjeta, que estará en torno de los 237 pesos. También se anuncia o se promete que se van a autorizar las importaciones de la mercadería en tránsito, que ese ha sido un lío importante que ocurrió, Marcelo, porque cuando se anunciaron las restricciones a las importaciones y que no quedaba un dólar oficial para pagar importaciones, también se afectó a las operaciones que ya estaban encargadas, y ahí es donde aparecieron varios problemas, entre otros las empresas que están anunciando que tienen que paralizar directamente la producción porque la mercadería que estaba en tránsito no la pueden recibir. Les prometen que eso eventualmente va a ser resuelto, veremos si hay dólares eventualmente para cumplir con esa promesa. Claro. Me parece que va a ser todo a cuentagotas,
Hoy se conoce la inflación de junio, Marcelo, que por supuesto es una noticia vieja. Se supone que va a estar en torno de 5,5%, más o menos. Por supuesto, la preocupación de todos, desde luego, es la disparada de la inflación en julio. Y a propósito de la deuda en pesos, que es el último tema del que vamos a hablar, claro, la deuda en pesos no es un problema y es manejable siempre y cuando la inflación no sea un problema y sea manejable. Si vos tenés una inflación de 60, 70, 80% anual y la deuda en pesos para colocarla, la tenés que colocar indexada o atada a la inflación o atada a la devaluación, bueno, finalmente es lo mismo que tengas una deuda en dólares, porque esa deuda en pesos se va ajustando y va generando cada vez más intereses. Vos pensás que hoy el gobierno prácticamente tiene que emitir unos 300, 400 mil millones de pesos por mes para pagar los gastos, y además tiene que emitir el doble para pagar los intereses de los bonos que emitió meses atrás para pagar los gastos, ¿no? Es decir, es una bola de nieve realmente importante, que es lo que por supuesto genera la desconfianza en la moneda. Ayer salvó la ropa el gobierno, de hecho el Banco Central debutó bien, digamos, la mesa única de la deuda pública. Colocaron 123 mil millones de pesos para vencimientos que no eran más de 10.000, así que les sobró algo de paño. A fin de mes hay que conseguir casi 400 mil millones, así que la historia es permanente, ¿verdad? Hay ahí algún tipo de tensión en el mercado, veremos cómo debuta hoy la nueva conducción de la Comisión Nacional de Valores. Ayer se fue Adrián Cosentino, que era uno de los Golden Boys de Amado Vudú, uno que estaba en el sector financiero del gobierno desde la época de Amado Vudú, ha sido corrido, lo reemplaza Sebastián Negri, que dicen que es un duro, y algunos sospechan que el cambio en la Comisión de Valores es para ir a perseguir al contado con liquidación. Claro. ¿Sabes quién sospechaba eso esta mañana? Claro. ¿Sabes quién sospechaba eso esta mañana? Que vos. Yo, sí. Sí, efectivamente. Sí. Y ahí hay y eso me parece que está bueno aclararlo, porque yo trataba de explicarle a los oyentes, por si alguno no lo sabe eventualmente, que las operaciones de contado con liquidación, del tipo que se queda con los dólares, no se queda con dólares del Banco Central, se queda con dólares de otro particular, ¿no? No, es alguien que quiere comprar dólares y alguien que los quiere vender, pero a un precio que no sea el precio del oficial, obviamente. Lo agarré esta mañana al incauto de Juan Dillon, ¿no? Ajá, claro. Entonces le propuse que yo le mandaba bonos que compré con pesos, y él me manda dólares. Él aceptó, ¿no? Correcto. Entonces, eso se llama contado con liquidación. Quiere decir que yo pongo los pesos y los bonos que compré con los pesos, se los mando a Juan Dillon con Carlitos, Claro. Y él me manda con Carlitos los dólares, ¿no es cierto? Exacto. Euros, Marcelo, tengo. No euros, bueno, euros. Es lo mismo. Bueno, pero está bien. Valen menos ahora, pero bueno. Correcto. Es correcto. Ahora, eso quiere decir que las operaciones de contado con liquidación no afectan las reservas. No afectan las reservas. Pero sí, y atención con este dato, y por eso yo creo que podría haber ahí un nivel de intervención mayor, aumentan la cotización, porque como la gente huye del peso y trata de comprar, obviamente, dólar contado con liquidación, lo que creo que ve el gobierno ahí, lo que le molesta al gobierno, es que eso cueste 300 pesos. Claro, sí, no, y sobre todo lo que le molesta al gobierno, que aparezca en los diarios, exactamente, que se hable del tema, sí, por supuesto. Ahora, en términos prácticos, posiblemente el salto ayer del dólar blue de 200 prácticamente, recordemos que el blue ayer cerró a 283, subió casi 11 pesos. Esa suba brusca del dólar blue, que genera mucho más problemas para el gobierno que el contado con liquidación, y bueno, tiene que ver con la sospecha de que se le va a seguir poniendo trabas al mercado libre. Entonces, cuanto más trabas haya al mercado libre, cuanto más se persiga al contado con liquidación, y bueno, más efecto sobre el dólar blue, ¿no? Es decir, los resultados son al revés de lo que se intenta, claro. Pero eso ya sabemos que es así, Marcelo, eso es un clásico. Claro, claramente. Sí, señor. Bueno, veremos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en la Comisión de Valores, pero hay una alerta en el mercado por el retiro del señor Adrián Cosentino, a quien le habían pedido que conversara en términos más duros
con los agentes de bolsa, pero aparentemente Cosentino no lo quiso hacer y entonces lo fletaron, parece ser. Bueno, Marcelo, me quedo en la puerta esperando a Carlitos, ya salgo, Sí, cómo no, yo ahí va Carlitos, te manda los bonos. ¿Qué bonos le mando? Es importante entender que no es que Juan es un gil que acepta el negocio de Marcelo. Juan tiene que vender los euros y necesita pesos. Entonces quiere vender los euros a un valor en pesos que no sea el tipo bonos, de cambio oficial. Entonces, ¿qué bonos le mando? ¿Qué bonos le mando, Willy? Mandale el AL30. El AL30. ese vale $18. AL30. AL30. Listo. Pero vos lo comprás baratito ese, Juan. Lo comprás baratito. Después voy a ver si en el supermercado me aceptan los pesos, pero bueno. Sí, vamos. claro. Pero en algún lado, para pagar los impuestos se necesitan pesos, ¿no? Sí, obvio. Allá va Carlitos, Juan, con los AL30. ¿No te dejan pagar impuestos en dólares? No te dejan pagar los impuestos en dólares. Eso fue una discusión también muy fuerte en su momento. Había gente que quería pagar el impuesto a los bienes personales con los dólares en las cuentas en el exterior. Y no lo permitían, había que venderlos al Banco Nación. Muy bien. Ahí está, la gente estaba dispuesta a pagar con dólares, Marcelo. La gente quería pagar con dólares y no los dejaba. Gracias, Juan, por la operación, gracias, Willy, por la explicación, por los consejos. La comisión se la queda Willy, obviamente, en el medio. Sí, por supuesto, siempre tiene que haber un comisionista, Marcelo. Fue el comentario económico de Willy Cohen.